Bienvenidos a esta revisión sobre la displasia del desarrollo de la cadera, un tema de gran relevancia dentro de la ortopedia pediátrica y de gran interés para la práctica de la enfermería quirúrgica. En esta sesión abordaremos de manera integral qué es la DDC, cuáles son sus causas, cómo se diagnostica en las distintas etapas de la infancia y qué tratamientos, tanto conservadores como quirúrgicos, se aplican de acuerdo con la edad y la severidad del caso. También hablaremos de perlas clínicas que resultan esenciales para la práctica, así como de complicaciones que pueden aparecer cuando no se detecta a tiempo esta patología. ¿Por qué resulta tan importante este tema para ustedes, futuros especialistas en enfermería quirúrgica? Porque la DDC no solo es una de las alteraciones ortopédicas más frecuentes en la población pediátrica, sino que también es una condición que requiere del trabajo coordinado entre múltiples profesionales de la salud. El diagnóstico temprano depende de la sospecha clínica en la consulta inicial, mientras que el tratamiento puede ir desde férulas ortopédicas hasta cirugías complejas con osteotomías y reducciones abiertas. En todos estos escenarios, el rol de la enfermería quirúrgica es crucial, ya que implica acompañar al paciente y su familia durante el diagnóstico, la preparación quirúrgica, el posoperatorio y el seguimiento a largo plazo. Es importante tener en mente que, aunque hablamos de un problema que se manifiesta en los primeros meses de vida, sus repercusiones se extienden a lo largo de toda la vida del paciente. Una cadera no diagnosticada o tratada en la infancia puede dar lugar a dolor crónico, limitaciones funcionales y necesidad de artroplastias en edades tempranas, con el impacto físico, emocional y social que ello conlleva. La displasia del desarrollo de la cadera, conocida como DDC, constituye un espectro completo de alteraciones que afectan a la articulación coxofemoral en los primeros meses y años de vida. No se trata de una sola enfermedad, sino de un conjunto de condiciones que pueden ir desde una inestabilidad leve de la cadera, pasando por la subluxación, hasta llegar a la luxación congénita completa. Lo más relevante es que existe una alteración en la morfología tanto del acetábulo como de la cabeza femoral. Esta modificación anatómica genera inestabilidad, si no se diagnostica y trata a tiempo, provoca secuelas funcionales de gran impacto. Entre estas secuelas encontramos limitación en la movilidad, cojera y, en etapas posteriores de la vida, la aparición de coxartrosis temprana, que puede condicionar cirugías mayores como prótesis de cadera en adultos jóvenes. Desde la perspectiva de la enfermería quirúrgica, comprender la definición de la DDC es fundamental, pues permite dimensionar la importancia de la detección temprana y del seguimiento adecuado de los pacientes pediátricos. Una cadera inestable en el recién nacido puede pasar desapercibida si no se realiza una exploración física detallada. Sin embargo, esa misma inestabilidad, no corregida en los primeros meses, puede condicionar múltiples intervenciones quirúrgicas a lo largo de la infancia. La relevancia de este tema radica en que la DDC es prevenible en gran parte de los casos si se detecta a tiempo y se inicia un tratamiento conservador adecuado. En este sentido, el papel del equipo de salud, y en particular del personal de enfermería quirúrgica, es clave para acompañar al paciente y su familia en todo el proceso diagnóstico, terapéutico y de rehabilitación, asegurando un abordaje integral que reduzca el riesgo de complicaciones y mejore la calidad de vida a largo plazo. La etiología de la displasia del desarrollo de la cadera es multifactorial, lo que significa que no existe una sola causa, sino una combinación de elementos que aumentan la probabilidad de que un recién nacido desarrolle esta patología. Entre los factores más importantes encontramos los biológicos, hormonales, mecánicos y culturales. En cuanto a los factores biológicos, el sexo femenino es el más determinante. Las niñas tienen entre 6 y 8 veces más riesgo que los varones de desarrollar DDC. Otro elemento es la presentación pélvica durante el parto, ya que la posición anómala dentro del útero favorece la luxación. También se ha descrito que los primogénitos tienen mayor riesgo, probablemente porque el útero es más tenso y ofrece menor espacio para la movilidad fetal. El oligohidramnios, es decir, la disminución del líquido amniótico, también contribuye, ya que limita la libertad de movimiento intrauterino. Desde el punto de vista hormonal, la influencia de la relaxina materna es clave. Esta hormona, encargada de relajar los ligamentos durante el embarazo, afecta especialmente a las niñas, que son más sensibles a sus efectos, generando laxitud ligamentaria y facilitando la inestabilidad de la cadera. En el plano cultural, ciertas prácticas de envoltura o fajado tradicional, que mantienen las caderas del bebé en extensión y aducción, aumentan notablemente el riesgo de luxación. En contraste,
culturas donde los niños son cargados con las piernas abiertas y en abducción presentan menor incidencia de DDC. Finalmente, los antecedentes familiares juegan un papel fundamental. La presencia de historia positiva multiplica hasta por 20 veces el riesgo de que un niño presente esta alteración, lo que nos habla de una fuerte carga hereditaria. Para el personal de enfermería quirúrgica, comprender esta etiología multifactorial permite identificar a los pacientes de riesgo y establecer medidas preventivas y educativas. El diagnóstico de la displasia del desarrollo de la cadera debe realizarse de manera oportuna, pues de ello depende el éxito del tratamiento y la prevención de secuelas funcionales permanentes. En los primeros meses de vida, la exploración física es la herramienta más valiosa. Las maniobras de Barlow y Ortolani son fundamentales. La primera busca evaluar la luxabilidad, es decir, la posibilidad de que la cabeza femoral se salga del acetábulo, mientras que la segunda evalúa la reductibilidad, comprobando si la cabeza femoral puede regresar a su sitio al aplicar la maniobra. Adicionalmente, se deben observar signos clínicos como la asimetría de pliegues inguinales y glúteos, o la limitación de la abducción de la cadera, que son hallazgos sugestivos. Entre los 0 y 6 meses, la ecografía de cadera tipo Graf es la técnica de elección. Esta permite valorar estructuras cartilaginosas antes de que ocurra la osificación del núcleo femoral, lo cual la hace más sensible en las primeras etapas. Un ángulo alfa menor a 60 grados es indicativo de displasia acetabular significativa. Posteriormente, a partir de los 4 a 6 meses, cuando el núcleo de osificación femoral ya es visible, se utiliza la radiografía anteroposterior de pelvis. En ella se analizan parámetros clave como las líneas de Ilgen-Reiner y Perkins, el índice acetabular y la posición de la cabeza femoral respecto al acetábulo. En niños mayores, donde el diagnóstico ha sido tardío, los hallazgos clínicos incluyen cojera tipo Trendelenburg, discrepancia en la longitud de las extremidades y limitación de la movilidad. Estos pacientes suelen requerir estudios radiológicos más completos para definir el grado de afectación. Para la enfermería quirúrgica, conocer estas herramientas diagnósticas es crucial, ya que gran parte del éxito radica en identificar la patología a tiempo. El tratamiento de la DDC depende de la edad del paciente, del grado de afectación y de la respuesta a terapias previas. En los menores de 6 meses, cuando la cadera es inestable pero reducible, la primera línea de tratamiento es la férula de Pavlik. Este dispositivo mantiene las caderas en flexión y abducción controlada, favoreciendo la remodelación del acetábulo y la estabilidad articular. Su uso requiere supervisión constante, ya que una colocación incorrecta puede producir complicaciones, como necrosis avascular de la cabeza femoral. Si el paciente tiene entre 6 y 18 meses, o si fracasó el tratamiento con la férula, se indica una reducción cerrada bajo anestesia general. Posteriormente, se coloca un yeso pelvipédico que mantiene la cadera en posición segura. Esta intervención debe ser monitoreada de forma estricta, ya que implica riesgos como rigidez articular y complicaciones vasculares. En los casos de mayores de 18 meses o cuando la luxación es irreductible, se recurre a la reducción abierta. Esta cirugía puede complementarse con osteotomías acetabulares, como las técnicas de Salter, Pemberton o Dega, y osteotomías femorales de varización o de rotación. El objetivo es lograr una cobertura acetabular adecuada y restituir la congruencia de la cadera. En diagnósticos aún más tardíos, pueden requerirse procedimientos combinados complejos para obtener resultados funcionales aceptables. Recordemos que nunca se debe forzar la abducción, pues ello aumenta el riesgo de necrosis avascular, y la férula de Pavlik está contraindicada en luxaciones rígidas o teratológicas. Para el personal de enfermería quirúrgica, este tratamiento escalonado significa acompañar al paciente en procesos que van desde el uso de férulas hasta cirugías mayores, garantizando el cuidado pre- y posoperatorio, la educación familiar y la vigilancia de complicaciones. Comprender cada etapa es clave para brindar una atención segura y efectiva. Las displasias esqueléticas representan un grupo muy amplio, con más de 400 enfermedades genéticas que afectan directamente al crecimiento y la morfogénesis del hueso y del cartílago. Estas alteraciones tienen repercusiones multisistémicas, pues no se limitan solo al sistema músculo-esquelético, sino que también pueden comprometer la función respiratoria, neurológica y hasta el desarrollo global del niño. Dentro de las formas más conocidas encontramos la acondroplasia, que es la más frecuente, la displasia espondiloepifisaria, la osteopetrosis, la displasia cleidocraneal y el síndrome de Morquio. Todas comparten un denominador común, la talla baja desproporcionada.
acompañada de alteraciones articulares y de la columna que condicionan limitaciones funcionales importantes. La base genética de estas enfermedades es diversa. Por ejemplo, la acondroplasia está relacionada con mutaciones en el receptor FGFR3, que frena el crecimiento normal del hueso. Otras, como las displasias espondiloepifisarias, se asocian a alteraciones en el colágeno tipo 2, específicamente en el gen COL2A1. El patrón de herencia puede ser autosómico dominante, recesivo o incluso originarse en mutaciones espontáneas, lo que obliga a ofrecer consejo genético a las familias. El diagnóstico comienza con la clínica: talla baja desproporcionada, macrocefalia relativa, deformidades como genuvar o valgo, hiperlordosis lumbar y alteraciones de la marcha. Los estudios radiológicos aportan hallazgos característicos, como metáfisis en copa o cuerpos vertebrales aplanados, mientras que la confirmación definitiva llega con los estudios genéticos. En el ámbito quirúrgico, el manejo se individualiza. Se realizan osteotomías correctivas, alargamientos óseos mediante técnicas como Ilizarov o con clavos motorizados, y descompresiones de columna cuando existe estenosis grave. Para enfermería quirúrgica, estos pacientes suponen un gran reto por el riesgo anestésico, la dificultad de la vía aérea en acondroplasia y la fragilidad ósea. La prioridad debe ser siempre la función por encima de la estética, trabajando en equipos multidisciplinarios con gran experiencia. La osteogénesis imperfecta es un trastorno hereditario del colágeno tipo I, que se manifiesta principalmente con fragilidad ósea extrema. Esto significa que los pacientes pueden presentar múltiples fracturas con traumatismos mínimos, incluso con actividades cotidianas como cargar al niño o moverlo en la cama. La enfermedad no se limita al hueso, también se asocia a escleras azules, dentinogénesis imperfecta, pérdida auditiva progresiva y laxitud ligamentaria. Su severidad varía mucho, desde formas leves compatibles con una vida relativamente normal, hasta formas perinatales letales. La causa genética está en mutaciones de los genes COL1A1 y COL1A2, que codifican las cadenas del colágeno tipo I. La mayoría de los casos se heredan de manera autosómica dominante, pero existen variantes recesivas más raras y graves. El diagnóstico se establece clínicamente y se confirma con estudios radiológicos que muestran osteopenia, huesos delgados y gráciles, deformidades progresivas y vértebras bicóncavas. La confirmación definitiva se logra con pruebas moleculares específicas. El manejo requiere una visión integral. Desde el punto de vista médico, los bisfosfonatos intravenosos aumentan la densidad mineral ósea y disminuyen el riesgo de fracturas. Se complementan con vitamina D, calcio y fisioterapia adaptada. Desde el punto de vista quirúrgico, se emplea el enclavamiento intramedular telescópico, como el sistema Fassier-Duval, que se adapta al crecimiento del niño, y múltiples osteotomías para corregir deformidades severas. Para la enfermería quirúrgica, la manipulación de estos pacientes requiere sumo cuidado para evitar fracturas iatrogénicas. Además, es esencial coordinar los cuidados perioperatorios, vigilar la analgesia, educar a la familia y fomentar medidas de prevención de caídas. La enseñanza clave es planificar procedimientos que acompañen el crecimiento y actuar siempre con delicadeza, dado que incluso una movilización rutinaria puede generar nuevas fracturas. Las alteraciones estático-posturales comprenden un conjunto de variaciones en la alineación y la actitud corporal que son frecuentes en la infancia y adolescencia. Incluyen condiciones como el genuvaro y genuvalgo, el pie plano flexible, la hiperlordosis, la cifosis postural y la anteversión femoral. Lo primero que debemos comprender es que en la mayoría de los casos estas desviaciones forman parte de un proceso fisiológico de desarrollo, y con el crecimiento tienden a corregirse de manera espontánea. Por eso, la clave para el personal de salud es distinguir cuáles son variantes normales y cuáles constituyen verdaderas patologías que requieren intervención médica o quirúrgica. Entre los factores que favorecen estas alteraciones están la hiperlaxitud ligamentaria, la obesidad infantil y los hábitos posturales inadecuados. También es posible que aparezcan como consecuencia de enfermedades neuromusculares subyacentes, en cuyo caso sí tienen un carácter patológico que debe vigilarse de cerca. La valoración clínica se realiza observando la postura de pie y durante la marcha, midiendo ángulos como el fémoro-tibial, el de progresión del pie y aplicando pruebas específicas como el test de Jack, que ayuda a diferenciar entre un pie plano flexible y uno rígido. En cuanto a los estudios complementarios, las radiografías solo deben indicarse cuando se sospecha una deformidad rígida,
dolor persistente, progresión significativa o asimetría marcada, pues en los demás casos no son necesarias. El tratamiento quirúrgico es excepcional. En genubaro o valgo progresivo con crecimiento remanente puede emplearse la epifisiodesis guiada, mediante placas en forma de 8, que corrige gradualmente el eje. En casos severos y rígidos se recurre a osteotomías, mientras que en pie plano rígido doloroso por coalición tarsal se puede indicar resección de la barra ósea o artrodesis selectiva. Para la enfermería quirúrgica, el papel principal consiste en brindar educación y tranquilidad a los padres, explicando la naturaleza generalmente benigna de estas alteraciones y la importancia de evitar intervenciones innecesarias. Cuando se requiere cirugía, corresponde garantizar la preparación preoperatoria, el control del dolor, el apoyo en la rehabilitación y el acompañamiento cercano en el posoperatorio. La enseñanza clave es que la mayoría de las alteraciones estático-posturales son transitorias y no requieren cirugía, y que el conocimiento y la comunicación adecuada con las familias son tan importantes como la técnica quirúrgica misma.